Bueno, un saludo. Estamos aquí. Ya otra vez dices, sí, eso ya sí es más conocido. En el Delta, nuevamente, aquí en el oratorio del Delta, donde yo vivo, donde celebro la Santa Misa. Aquí la puedo celebrar casi todos los días. Ahora estoy celebrando en otros sitios también. Y vamos a hacer este rato de oración, esta plática de esta semana, para que hablemos con el Señor, para que le preguntes tantas cosas y le cuentes tú tantas cosas. Acuérdate que eso es lo más importante. No me cansaré nunca y siempre. Otra vez dice lo mismo. Sí, otra vez. Lo mismo, que es lo mismo. Estamos rezando. Y vamos a hablar es con el Señor. Y piensa en este instante. Ya antes de que comencemos. Yo estoy creciendo en mi trato con Dios. Voy mejorando. Desde que empecé este año del colegio. Ya terminé el primer trimestre. Y sí he aprendido muchas cosas. Y Dios está más contento conmigo hoy o de cuando empecé el año. No sé, piensa a ver cómo te están sirviendo estas charlas, estas pláticas para crecer en tu trato con Dios. Como siempre, recógete más. Yo me pongo de rodillas aquí frente al sagrario. Míralo, aquí está Jesús en el sagrario para hacer este rato de oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repites después de mí. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oye, Señor, quiero crecer en mi trato contigo. Hay veces me cuesta mucho porque me caigo y hay veces pues no hago lo que tengo que hacer y no obedezco y te ofendo y te duele. Perdóname, Señor. Ayúdame a crecer, tú, Señor. Yo no soy capaz, pero tú sí me puedes ayudar y me quieres ayudar. Y que ese trato mío contigo, Jesús, se note en toda mi vida, en estudiar mejor por amor a ti, en ayudar en la casa por amor a ti, en servir más a mis hermanitos, a mis hermanitas, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis papás, por amor a ti. Ayúdanos, Jesús. Bueno, seguimos y mira, estás viendo, ahí lo estoy señalando un poquito, ese sagrario, uno dice, uy, no está verde, ni rojo, ni blanco. A ver, ¿ese qué color es? A ver, no sé si ves el color, mira a ver qué color es. Sí, es como dorado, sí, exactamente, es dorado. Es el conopeo, esto que cubre el sagrario, más bonito que tenemos. Porque hoy, en el momento en que estoy grabando esta plática, hoy es domingo, pero el domingo es verde, ¿sí? Suele ser verde. Pero hoy, ¿por qué es dorado? Porque la iglesia hoy celebra, hoy domingo, tú estás viendo esto el lunes, o martes, o miércoles, o jueves, la iglesia hoy celebra una solemnidad, o sea, algo muy grande. No es solo una fiesta, es una solemnidad. Seguro has escuchado esa expresión cuando, no, esto es muy solemne, muy grandioso. ¿Cuál es la solemnidad que celebra hoy la iglesia? Y ya te comento algunas cosas, pero que nos sirva en parte para esta plática. La solemnidad
de Jesucristo como Rey del universo. Es una solemnidad que instituyó la Iglesia el último domingo del tiempo ordinario. ¿Cómo así? ¿Cuál es el tiempo ordinario? Ya también te he ido explicando cosas, pero es bueno ir repasando, así vas aprendiendo más cosas. Acuérdate de los diferentes tiempos litúrgicos. Y el tiempo ordinario hoy es el último domingo. En una semana ya vas a ver el conopeo de color morado, de otro color morado, porque arranca el año litúrgico con un tiempo que es el Adviento, para prepararnos para la Navidad. Y entonces en esta última semana del tiempo ordinario, estamos en la semana 34, pues el domingo arranca con esa solemnidad, Jesucristo como Rey del universo. Y nos sirve en este rato de oración, en esta plática, hacer un poquito también de balance y de examen. Yo me volteo, ¿sabes? Para dejarte que veas solo a Jesús y lo mires. Y le dices, oye Jesús, tú eres para mí mi Rey, el Rey de mi vida. Ya sé que eres el Rey del universo, de todo el universo, pero ¿reinas en mi vida? ¿Te dejo reinar en mi vida? Ayúdame Jesús, yo quiero que tú seas no solo el Rey del universo, sino el Rey de mi vida, para que te quiera más, para que te trate más, para que me ayudes. ¿Y sabes lo que decía San José María? Para que Cristo reine en nuestra vida, necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda, porque nosotros somos muy débiles, nos caemos, nos ensuciamos con mucha frecuencia. Necesitamos la ayuda de Dios, que Él sea realmente nuestro Rey. Es muy bonito, te voy a contar, se me viene en este instante a la cabeza. Hace varios años, todavía yo vivía en Medellín, estaba en Medellín y entramos, llegó la mamá de una persona que vivía ahí, en un centro así como el Delta, ya tú lo conoces porque ahí grabé una plática hace poco, Timonel, yo vivía allá y llegó la mamá de uno de los que vivía allá, una señora ya de bastante edad, más o menos 80 años tenía, y cuando vio y entró al oratorio, se arrodilló y dijo, mi Rey, mi amo. Uy, a mí me lo dijo, no para que la gente lo escuchara, lo decía con su corazón. Yo la pude escuchar lo que dijo esta señora, mi Rey, mi amo. Es un amor muy grande a Jesús, es un amor muy grande. Y pídeselo en este instante, pídeselo, Jesús, yo quiero amarte mucho, que seas mi Rey, que seas mi amo. Bueno, y quiero hablarte, ya después te digo más cosas, no te voy a citar pues todo el evangelio de la misa de hoy, que es impresionante, es impresionante. Si nos queda tiempo te hablo un poquito de ese evangelio, de esas lecturas, que seguro tú, como estuviste en misa el domingo, las has escuchado, que son muy bonitas y nos dan muchas enseñanzas. Pero hoy quería hablarte, que nos sirva para nuestro rato de oración, de un misterio, algo misterioso, impresionante. Y es, ¿qué crees tú? Los ángeles, los demonios. ¿Cuál es el misterio? Un misterio. La Santísima Trinidad. Hay muchos misterios, pero hoy te quiero hablar del misterio de la Iglesia. Ah, no, la Iglesia no, pues la Iglesia no es un misterio. Sí, es un misterio. ¿Para ti qué es la Iglesia? Piénsalo. Y dile, Jesús, yo sí sé qué es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Sí, pues la Iglesia, la que yo veo cuando ya ahora salía antes más, y cuando iba para el colegio pasaba por delante de una iglesia, esa es la Iglesia. Pues sí, eso es una construcción material, una parroquia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Esos edificios así de piedras y eso? Es mucho más que eso. Ah, sí, la Iglesia, los padres. Sí, los sacerdotes hacen parte de la Iglesia, pero la Iglesia son solo los sacerdotes. No, la Iglesia es todo el pueblo de Dios. Tú eres Iglesia también. San Pablo emplea una imagen muy bonita. O sea, dice el cuerpo de Cristo,
Ya te voy a explicar más cosas. El cuerpo de Cristo. La esposa de Cristo es la iglesia. Y San Pedro, el primer papa, dice que nosotros somos piedras vivas, como piedras que van edificando ese edificio de la iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas. Es impresionante la iglesia. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué es un misterio? Porque es el instrumento querido por Dios para seguir actuando entre los hombres. Es una cosa impresionante. Dios, ya lo sabes, Jesús, dentro de poco nos vamos a empezar a preparar para esa Navidad. Sí, ya en mi casa pusimos las velitas y pusimos unas luces y decoramos y unas coronas. Sí, ya de pronto en tu casa estás empezando a prepararte con esos adornos, con esa decoración que de pronto pone tu mamá o algunos familiares, y ya empiezan a hacer el pesebre para irse preparando para la Navidad. Nos vamos a preparar para la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La venida de Jesús a nuestra tierra. Dios que se hace hombre en un niño y va creciendo y está entre nosotros. Y ya Dios, acuérdate, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió al cielo. Pues Dios, Jesús sabía que estuvo en nuestra tierra, nos redimió, nos rescató con su muerte en la cruz y después resucita, pasa un tiempo entre los discípulos, entre los apóstoles, apareciéndose a ellos, y a los 40 días de esa resurrección subió al cielo. Y sabía que se tenía que ir, pero no nos quería dejar solos y quería seguir actuando. Y entonces, ¿qué hace Jesús para seguir actuando? Pues funda la iglesia. Yo me volteo también, oye Señor, gracias por habernos dejado la iglesia. Que yo te puedo ver, ahorita ahí en el sagrario tú estás, porque un sacerdote celebró la misa y tú pudiste bajar a esta tierra otra vez y quedarte ahí. Gracias Señor por la iglesia. Ayúdame a amar la iglesia, a quererla con mi corazón. Querer la iglesia. Y acuérdate, la iglesia somos todos nosotros. Es un misterio. Todos nosotros formamos parte de la iglesia y es el instrumento que Dios ha querido para seguir actuando entre los hombres. Te voy a decir una definición más de teología, pero vas aprendiendo y te sirve. La iglesia se define como sacramento universal de salvación. ¿Qué son los sacramentos? Vamos repasando también en estas pláticas, aprendiendo tantas cosas, rezando, porque cuando rezamos, todo eso que aprendemos lo metemos en el corazón, en la cabeza, se nos queda aquí metido, se lo hablamos a Dios. ¿Y qué es la iglesia? Ya lo dije, sacramento universal de salvación. ¿Y los sacramentos? Sí, el bautismo. Sí, perfecto, el bautismo es un sacramento. La comunión, sí. La confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal. Esos son sacramentos, son los sacramentos. ¿Y cómo se definen los sacramentos? Es una definición muy bonita y muy concreta. Apréndetela. La trae el catecismo de la iglesia. Signos sensibles, cosas que uno ve. En el bautismo uno que ve el agua. Y en la confirmación ve el aceite. Y en el matrimonio los esposos que están ahí enfrente para darse ese amor entre los dos. Y en la unción de los enfermos también otro aceite. Y en el orden sacerdotal ves la imposición así de las manos sobre el que va a ser sacerdote. Son signos sensibles que han sido instituidos por Jesucristo. No se los inventó la iglesia. Los instituyó el mismo Jesucristo y se los entregó a la iglesia. Se los entregó para que la iglesia los cuidara y los administrara, los siguiera llevando a los demás. Instituidos por Jesucristo y confiados a la iglesia, por medio de los cuales nos es dispensada la vida divina. Por esos signos sensibles nos viene la vida de Dios. Y es impresionante. Esos son los sacramentos. Y hay dos que podemos acceder con mucha frecuencia, ya lo sabes. La confesión, cuida mucho la confesión. La comunión, recibir a Jesús en la Eucaristía. Es impresionante.
recibir a Jesús en la Eucaristía, esos signos sensibles. Y ahí, por eso, Dios nos comunica su vida. Y la iglesia, por eso se dice que es sacramento universal de salvación, porque administra esos sacramentos. Lo administra todos esos sacramentos. Y por medio de ella nos viene la vida de Dios a nosotros. Es impresionante, la iglesia. ¿Sabes cómo decían los padres de la iglesia? Uy, ¿has escuchado esa expresión? Es un padre de la iglesia. No es un simple sacerdote. El sacerdote es un padre de la iglesia. Sí, pero se conoce como padres de la iglesia aquellos que vivieron en los primeros siglos de la iglesia y tienen 3 características. Te las quiero mencionar. ¿Cuáles son esas características? Primero, santidad de vida. Todos los padres de la iglesia son santos, reconocidos como santos por la iglesia. Santidad de vida. Rectitud en la doctrina. Enseñan cosas muy bien, rectas. Porque hay muchos que enseñan cosas muy buenas, pero en algunas cosas se han desviado. Pero siempre tienen toda esa rectitud de la doctrina. Y tercero, son de esos primeros siglos. Es que ahora hay una persona muy buena y él va a ser padre de la iglesia. No, los padres de la iglesia llegan hasta el siglo VII. Hasta el siglo VII. Ya después irás estudiando más cosas de historia, también de teología, y en estas pláticas conocemos tantas cosas. Y entonces, un padre de la iglesia, te lo menciono, San Agustín, seguro lo has escuchado. Otro, San Jerónimo. Otro, San Ambrosio, padres de la iglesia. Y hay una materia, por ejemplo, yo la tuve que estudiar cuando me preparaba para el sacerdocio, que se llama patrología. Patrología es todo el estudio de los padres de la iglesia. Y es impresionante, porque todo ese mensaje de Dios pues ha sido enriquecido por ellos, con su reflexión intelectual, con su vida santa. Han vivido estas cosas y las han enseñado a los demás. Y entonces, ¿qué decían los padres de la iglesia? Mira, la iglesia es como la luna. Es una imagen. ¿Es como la luna? Sí. ¿Qué pasa en la luna? La luna no tiene luz propia. La luna no alumbra por sí misma. ¿Qué pasa? ¿Yo por qué veo la luna brillar? Porque es la luz del sol que le da la luna. Entonces, la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Esa es la iglesia. La iglesia, ¿qué hace? No tiene luz propia. Refleja la luz de Dios. Lleva esa luz de Dios, esa fuerza de Dios a todo el mundo. Es impresionante. Yo me volteo también. Oye, Señor, gracias. Gracias porque estoy conociendo más la iglesia y aprendiendo más sobre ella. ¿Y sabes qué decía otro gran padre de la iglesia? Te lo menciono, San Cipriano. Impresionante. Dice, no puede tener nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Es nuestra madre. Es nuestra madre. Nuestra madre, la iglesia, la que nos engendra, la que nos da ese nacimiento a la vida de Dios. ¿Y cuándo se da eso? En el bautismo. Cuando nos bautizan, en ese momento ya entramos a formar parte de la iglesia. Es impresionante. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y algunas personas, seguro las has escuchado de pronto en algunas personas mayores, o parientes, o personas conocidas, o has escuchado frases por ahí. No, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Es doloroso, es doloroso. Yo no creo en la iglesia. Pues hombre, ¿cómo no vas a creer? Y hay veces, ¿sabes por qué la gente no cree en la iglesia? Muchas veces dice eso, porque los que formamos parte de la iglesia, tú, yo, nos portamos mal. Y sobre todo yo. El padre Aníbal también, pero sobre todo los sacerdotes, los que tienen que dar más ejemplo de las cosas de la iglesia, no nos portamos muchas veces bien, no nos portamos bien. Y entonces la gente, por ese misterio de la iglesia tiene un componente divino, pero tiene un componente humano, porque está compuesta por hombres que tienen debilidades. Hombre, el hombre, yo te pregunto, ¿el hombre qué es? ¿Es cuerpo o espíritu? Las dos. El hombre tiene, todos como hombres tenemos, mira, las manos, este cuerpo, el pelo, la cabeza. Tenemos un componente corporal, material.
que cuando muramos se va a desintegrar, pero tenemos un alma espiritual que va directo hacia el encuentro con Dios. Entonces somos seres materiales y espirituales al mismo tiempo. Pues la iglesia igual, tiene un componente humano, todos los hombres que formamos parte de la iglesia, y tiene un componente divino, el alma de la iglesia, la vida de la iglesia. ¿Quién sostiene a la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dijo. ¿Cuándo? Cuando resucitó y se le apareció a los apóstoles y les dijo: id, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí. Vayan y bautícenlos. Al bautizar, ya sabes, te lo acabo de explicar, ya queda uno como miembro de la iglesia al ser bautizado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, con el Espíritu Santo que nos ha enviado y que es el alma de la iglesia y el que guía a la iglesia. Y el que guía a la iglesia. Es impresionante, es impresionante. Es querer mucho a la iglesia. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Para qué Dios, Señor? Te lo pregunto, y Él te lo preguntó. Oye, ¿tú para qué quisiste la iglesia? Ah, ya sé, para seguir actuando entre los hombres. Claro. Y cuando le dijiste a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos. Claro, es para incorporar a todos a la iglesia, para que todos se puedan salvar. Ese es el fin de la iglesia, la salvación de las almas. Para eso Dios la quiso, la iglesia, para salvar a todo el mundo, para llevar a todo el mundo al cielo. Te lo quiero decir en latín, es una expresión y la vas a encontrar. Dice: salus animarum suprema lex. Salus, la salvación, animarum, de las almas, suprema lex, es la ley suprema. Ese es el fin de la iglesia. Esa es la ley suprema de la iglesia, la salvación de todas las almas. Esa fue la misión que Dios le confió, salvar a todos. Entonces vamos a pedirle ahorita perdón por tus faltas, porque aquí hay un misterio también. Cuando tú no te portas bien, le haces daño a la iglesia. Cuando yo no me porto bien, le hago daño a la iglesia. Porque estamos todos tan unidos que o las cosas buenas que hacemos le ayudamos, o con las cosas malas que hacemos le causamos un daño también a la iglesia. Vamos a pedirle perdón. Oye, Señor, perdóname, y esto me sirve a mí para esforzarme más y para luchar más, porque yo quiero a la iglesia, que es mi madre y me da tu vida, Jesús, y yo quiero portarme bien para ayudar a todos en la iglesia, y que nadie por un mal comportamiento mío vaya a hablar mal de la iglesia. Que nadie por ese mal comportamiento vaya a hablar mal de la iglesia. Y ya sabes, ¿cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Quién? ¡Ah, el Papa! Sí, pero antes, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el representante de Jesucristo en la tierra es el Papa, que es el vicario de Cristo. Vicario es ese representante de Cristo. Varias anécdotas, muchas cosas. San José María amaba mucho a la iglesia, muchísimo. Y le podemos pedir: San José María, ayúdame a mí también a amar mucho a la iglesia, Y sabes, cuando él llegó a Roma, sí, él es español, nació en España, ya lo sabes, 1902. Murió en Roma en 1975. Y él llegó a Roma para impulsar ese mensaje que Dios le había confiado, el Opus Dei, esa santidad en el trabajo ordinario. Él llegó a Roma en el año 1946. 1946. Tenía eso, 44 años. Y esa primera noche pasó en un apartamento cerca a la plaza de San Pedro, cerca ahí al Vaticano, y veía que el apartamento donde vivía el Papa tenía la luz prendida, y él se quedó toda esa primera noche en Roma, su primera noche en Roma, rezando. ¿Por quién? Por el Papa. Quiso mucho al Papa,
Y le decía a toda la gente, a todas las almas en las que él les daba la catequesis, a las personas del Opus Dei, pero no solo a los del Opus Dei, a todas las almas a las que hablaba, que había que querer mucho al Papa y rezar mucho por el Papa. Me volteo aquí, oye Señor, en este instante te pedimos por el Papa Francisco. Cuídalo, protégelo, ayúdalo. Que no es fácil tener todo el peso de la iglesia encima. Y hay gente que lo malinterpreta y dice cosas feas. Pues Señor, sabemos que tiene tu ayuda, pero en este instante, ayúdalo más. Y te recomiendo, ya te lo he recomendado seguro, pero todos los días ofrece algo por el Papa. Esa tarea que te cuesta hacerla, la voy a hacer por el Papa. Y verás que le envías una ayuda impresionante, impresionante al Papa Francisco. Y ese cosa que no quieres recoger, que te cuesta más, que tiraste debajo de la cama, recógelo y dice, por el Papa. Y pon ahí mucho amor al Papa y verás. Y eso le da mucha alegría a Dios cuando estamos rezando por el Papa, porque estamos muy unidos, muy unidos. Y le pasó a San José María. ¿Qué le pasó? Otra de las cosas que le pasó, él, cuando fundó el Opus Dei, estaba en España y le decía a un obispo que sabía que el Opus Dei era un mensaje de Dios, y ese obispo lo estaba defendiendo, y San José María le decía, no me defienda, monseñor, no me defienda, porque si usted me defiende a mí, hay mucha gente que me está atacando, y usted puede en este momento ser el primado de España, que es el primado, es como dice el obispo más importante de toda España, y era el que fuera obispo de Toledo, iba a ser el más importante de toda España, el primado de España. ¿Y quién es el primado de Colombia? Pues el arzobispo de Bogotá, es el primado de Colombia, el más importante de todos, el primado de España, el primado de Colombia. Bueno, entonces le decía, como esa sede estaba vacante, no había obispo en ese sitio, el que nombraran ahí iba a ser el primado de España. Y como si usted me defiende, le decía, pues usted se juega la mitra de Toledo, o sea, seguro no lo van a nombrar como obispo de Toledo. Y él decía, mira, José María, se llamaba Monseñor Eijo Egaray. Si no te defiendo, yo no me juego la mitra, me juego el alma, porque yo sé que estas cosas te tengo que defender porque tu mensaje es de Dios. Es impresionante. Y efectivamente no fue obispo de Toledo, no fue por defenderlo, porque había mucha gente que atacaba. Son las miserias humanas que hay también entre los hombres que formamos parte de la iglesia. Y ya te lo he mencionado, pero esa realidad tan fuerte de esa unión entre todos los miembros de la iglesia, ¿sabes cómo se llama? Es un dogma, algo que creemos, la comunión de los santos. Después del credo, cuando rezamos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. La comunión de los santos es la unión tan estrecha que existe en todas las partes de la iglesia. 3 partes tiene la iglesia triunfante, los santos que ya están en el cielo. Santos así no sean declarados por la iglesia, tu abuelito, tu abuelita, esos familiares que con seguridad están ahí en el cielo, ya son santos y esto nos ayudan a nosotros. La iglesia triunfante, la iglesia purgante, otros que han muerto en paz con Dios, pero se están purificando en el purgatorio, iglesia purgante, y nosotros les ayudamos con nuestras oraciones. Y la iglesia militante, nosotros, todos los que estamos aquí en esta tierra, militando, caminando hacia el cielo, hacia el encuentro definitivo con Dios. Pues esa unión tan estrecha que hay entre esas 3 partes de la iglesia es lo que se llama comunión de los santos. Recemos ahora y le decimos, Señor, te pido ahora por todos los que están en el purgatorio, si tengo familiares, personas y todas las almas que estén ahí, con esta plática, con este rato de oración, yo quiero sacarlos de ahí, a muchos, con tus sacrificios, con lo que hagas todos los días. Ofrece muchas cosas por las almas del purgatorio y pídele a las almas del purgatorio que te ayuden mucho. Había una persona que se cuenta eso, que le rezaban mucho a las almas del purgatorio, muchísimo, y le ayudaban bastante. Y entonces se cuenta, esto le pasó. Yo celebré un funeral cuando estuve en Medellín, ahora en octubre, el mes pasado, y una persona a quien era el funeral, el papá de un amigo, pues le tenía mucha devoción y me contaba el papá de ese amigo, o sea, me contaba el hijo de este señor, mira, mi papá le tenía una devoción impresionante a las almas del purgatorio y un día lo iban a matar
Y lo estaban esperando unas personas. Y de pronto no le hicieron nada. Y alguien sabía, oye, ¿por qué no le hicieron nada? Él siempre andaba solo. Y le dijeron, ¿por qué no le hicieron nada? No, pues que iba con una cantidad de gente. Que iba solo. Pero seguro en las almas del purgatorio que estaban ahí protegiéndolo. Pídele a todas esas almas del purgatorio. Reza siempre por las almas del purgatorio. Y se cuenta esta otra persona, la primera historia que te iba a contar, de aquel que le rezaba mucho a las almas del purgatorio. Y un día se estaba intentando subir a un caballo. Y no podía. Y empezaba ahí como saltar para subirse al caballo y no podía. Y le pidió a las almas del purgatorio, empújenme. Y de pronto, ¡bum! Se dio la vuelta. Y se subió al caballo y cayó. Dijo, ay no, pero empujen, pero de a una. Pues que empujaron todas al mismo tiempo y claro, se cayó. Pues es una pequeña historia, pero también nos sirve. Porque si uno le pide a las almas del purgatorio, nos ayudan muchísimo. Oye, me he alargado un poquito más en esta plática. Acuérdate, amor a la iglesia, amor al Papa, rezar por las almas del purgatorio. Vamos a terminar, vamos a pedirle eso a nuestra Madre Santa María. Repites después de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía, ayúdame a amar más a la Iglesia y al Papa y a rezar más por las almas del purgatorio. Tú que eres la reina de toda la Iglesia, la madre de la Iglesia, ayúdanos. Bueno, muy bien, ahora las preguntas en este momento.